Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. En este momento daremos inicio a este culto dedicado a nuestro Dios y vamos a iniciar, amados hermanos, pues precisamente en este salmo que acabamos de leer. Vamos a entonar este precioso salmo que es el Salmo capítulo 100. Cantemos, amados hermanos. Canta alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Su acatamiento con regocijo. Reconocer que Jehová, Él es Dios, que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Alabarle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Como bien dice este precioso salmo, pues que su misericordia, amados hermanos, pues dice que es buena y que para siempre es, y que la verdad, pues nuestro Dios nos muestra siempre en todas las generaciones. Así, mis hermanos, pues vamos a entonar alabanza número 270. Alabanza número 270. Que lleva como título Una vez más. Alabanza número 270. Después de esta alabanza, pues vamos a venir en palabra de oración. Cantemos. Señor, quisiera contemplar tu rostro una vez más y decirte que te quiero
haces tanta falta cuando tú no estás aquí. No te separes nunca más de mí. No, por favor, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, Señor, oh mírame, quisiera verte una vez más, decirte una vez más lo que te amo de verdad. Una vez más, una vez más. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, Señor, quisiera contemplar tu rostro hoy una vez más. Así que mis apreciables hermanos, pues en este momento, vamos a hacer una oración. Y vamos a, hablar con nuestro Maestro y que Él sea el que nos dirija en estos momentos. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Agradecerte por tus bondades y por tus misericordias, ya que sabemos, Padre, que a la vuelta de una semana más, tú nos tienes aquí, con vida, nos tienes aquí con este privilegio, que es honrando tu santo bendito nombre y cumpliendo ese mandato que tú dijiste que cumpliéramos, pues que es que reposáramos en tu santo día. Por eso, Padre, estamos aquí tratando de cumplir ese mandato al pie de la letra. Y por eso te suplicamos que en este espacio de superintendencias seas tú el que me dirija, que des fuerza a mi garganta y que des esas notas para poder hacer este espacio lo más agradable posible, ya que sabemos que, aunque no lo hiciéramos quizás entonado bien, pero sabemos que tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú recompensas ese esfuerzo, ese detalle que nosotros tratamos de hacerte para agradarte a ti. Y por eso, Padre, te ruego que si hay alguno de tus hijos está estorbado de salud, pues en este momento, pues que tenga esa sanidad y pues que esté consagrado hacia ti y que esté dedicado en este momento hacia ti, para así poderte honrar y olvidarnos de todos esos problemas, de todas esas cosas. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a seguir adorando a nuestro Dios, que sabemos que eso debemos de hacer en estos momentos, pues adorarle a Él. Y por eso les invitaré a que entonemos la alabanza número 245. Que lleva como título
por gracia me levantó. Cantemos. De Jesús bella historia anhelo contar. Mi alma estando perdida vino a rescatar. Es la historia que habla de cuánto me amó, por gracia me levantó. Él me levantó, gloria de Dios. Mi senda trazó, voy en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Cuando el tétrico océano iba a sucumbir, mi Señor presto vino mi alma a redimir. ¿Cómo puedo pagarle este inmenso amor? Por gracia me levantó. Él me levantó, gloria de Dios. Mi senda trazó, voy en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Ya no siento temores, ya no hay más pesar. El Señor de señores me cuida del mal, del poder de la muerte ya me rescató, por gracia me levantó. Él me levantó, gloria de Dios. Mi senda trazó, voy en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Amén. Por gracia nos levantó. Y sabemos que, como dice una muy buena realidad esta alabanza, ¿cómo puedo pagarle este inmenso amor? Sabemos que no hay ningún precio por el cual nosotros podamos decir, con esto le pagaré a nuestro Dios, ya que Él me dio esa oportunidad de poder salvarme. Pero sabemos que solo hay una manera, que es aprovechando esta oportunidad que nuestro Dios nos dio, que es que nos arrepintamos y que vengamos a los pies de nuestro Dios, ya que sabemos que así es la única manera que podemos agradecerle a nuestro Dios ese sacrificio que su Hijo amado hizo con cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 191, ya que luego de esta alabanza vamos a tener ese privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos. Alabanza número 191. Tenemos que adorar a nuestro Dios, amados hermanos, de todo corazón. Cantemos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, hábleme en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley.
vez mi alma llene de constricción y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos. Tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame en solo, habla cual heno antiguo, vistes tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos. Tú no estás solo, no. Amén. En este momento nuestro Dios pues nos hablará, nos dará esa palabra, nos dará esas 10 divinas palabras en estos momentos en boca de nuestro hermano. Pero antes, hermanos, vamos a tener una lectura. Les pido que se pongan de pie, amados hermanos, y que todos lo hagamos a la misma vez. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos, hermanos, escucharemos esos 10 divinos mandamientos.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues luego de que hayamos tenido ese grato privilegio de poder haber escuchado esos 10 divinos mandamientos, pues vamos a adorar a nuestro Dios, y así lo vamos a hacer con el Salmo 119, versículo 1 hasta el versículo 8. Les decía, Salmos capítulo 119, versículo 1 al 8. Cantemos estas preciosas letras, amados hermanos, de todo corazón. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, pues no hacen iniquidad
alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere los juicios de tu justicia, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Amén. Nuestro Dios ha encargado que guardemos muy bien sus mandamientos, y por eso no dudo que cada uno de nosotros estamos haciendo el esfuerzo por tratar de cumplir esos mandamientos que nuestro Dios dijo que cumplamos al pie de la letra. Así, mis hermanos, pues vamos a entonar otra preciosa alabanza, ya que no dudo que estamos gozosos y sabemos que estamos muy alegres, ya que tenemos a un amigo, y que ese amigo sabemos que nunca se separará de nosotros, aunque estemos pasando por circunstancias difíciles, pero sabemos que Él siempre nos tendrá ahí y nos ayudará en los momentos más difíciles. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 228, que lleva como título Tengo un amigo. Les decía, alabanza número 228. Cantemos. Tengo un amigo, Cristo el Señor. Yo le bendigo con mi loor, porque en el mundo nadie como Él es en mi vida paciente y fiel. Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Tengo un refugio que en el turbión del alma y siempre fiel protección. Con el seguro yo viviré, porque su amparo caminaré. Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Tengo un maestro, doquier yo voy, y su sendero siguiendo estoy. En las tinieblas jamás iré, porque luz de amor tendré. Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Oh dulce amigo, tu compasión ha subyugado mi corazón. Como rebelde pudiera ser, y tanta gracia desconocer.
decía anteriormente, tenemos ese amigo que nunca nos dejará y que Él será el que estará siempre a nuestro lado. Él será el que es siempre fiel amigo. Así mis hermanos, vamos a ir buscando ese espacio en el cual vamos a escuchar esa palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a entonar la alabanza número 53, que lleva como título La voz de Jesús, ya que después de esta alabanza vamos a escuchar esa palabra de nuestro Dios que nos manda, ¿verdad?, en nuestra vida. Sabemos que nuestro Dios siempre nos habla para darnos esos consejos y que es maravilloso cuando nosotros agradecemos y ponemos en práctica lo que nuestro Dios en estos momentos nos hablará. Alabanza número 53. Cantemos. Yo escucho en Jesús su dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Soy pecador, nada hay bueno en mí, sed objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Que acuda tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, espero en ti, dame tu infinito amor, pues basta para mí. Ese amor que nos dará nuestro Maestro y que nos está dando, pues sabemos, amados hermanos, que es suficiente, y por eso en este momento, pues el amor de nuestro Dios ha llegado a nuestra vida, ya que en este momento escucharemos esa palabra de nuestro Dios. Mis carísimos y amados hermanos y amistades que nos sintonizan en este horario, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis amados hermanos, seamos bienvenidos a este lugar, a este horario, cuando el eterno Dios nos da el privilegio de poder estar reunidos para glorificar su santo nombre. Hermanos, ya hemos elevado cánticos al Señor y hoy nos disponemos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en esta fecha vamos a iniciar un nuevo cuaderno de estudios. Es un cuaderno en donde vamos a revisar algunas profecías. Vamos a hablar acerca de las trompetas apocalípticas y de los sellos, hermanos. Los sellos y las trompetas, 7 sellos. Hermanos, antes de hacer la oración y antes de iniciar con nuestro tema, solamente quiero leer
el prólogo de nuestro cuaderno de estudio, que dice de la siguiente manera: amados hermanos, este trimestre nos introduciremos en el fascinante mundo de la profecía. Las escrituras dicen que un pueblo sin profecía será disipado, lo dice Proverbios 29. Es por lo que debemos tener conocimiento de lo que fue predicho y se ha cumplido y lo que falta por cumplirse. En este trimestre analizaremos las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Al hablar de los sellos y trompetas, es indudable que surgirán algunas preguntas que iremos anotando con el propósito de darle mayor profundidad. Sin embargo, lo escrito en este cuaderno de estudio contiene la forma en que hasta el día de hoy las hemos entendido. Es importante que las estudiemos, y aunque es posible que no hemos llegado a la claridad absoluta de lo que se ha de dar en el futuro, es importante que tengamos una idea de cada una de estas profecías y también del significado de los diferentes símbolos que se presentan en ella. Por ejemplo, con las trompetas entendemos guerras, las cuales se han dado y aún están por darse algunas. Y en el caso de los sellos, entendemos movimientos que han surgido a través de la historia. Cada uno de estos tiene una serie de elementos que es necesario interpretar. La profecía es difícil de entender, pero la iglesia tiene el don de la profecía. Así lo expresa el libro de Apocalipsis 19:10. Aunque la profecía a veces nos produce temor de las cosas que han acontecido y han de seguir dándose, casi siempre termina con una esperanza. Para nosotros es muy importante que Dios vaya dándonos su conocimiento, ya que está expresado que Dios no ha de hacer nada sin que antes revele su secreto a los siervos, los profetas. Lo dice Amós 3:7. Dios tiene a sus siervos que irán dando a conocer lo que acontezca para que su pueblo se prevenga y no nos sorprendan los tiempos malos. Empero cuando ello viniere, aquí viene, sabrá que hubo profeta entre ellos. Amados hermanos, esperamos que las lecciones que estudiaremos en este trimestre sean de bendición y que logremos estar alerta ante las cosas que han pasado en el mundo. Confiemos en Dios, pero también pongamos en práctica su voluntad. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice en el libro de Amós capítulo 4 y versículo 6. Mis amados hermanos, de esta manera pues hemos revisado el prólogo y hoy nos corresponde estudiar el tema titulado, de hecho pues vamos a estudiar el primer sello, hermanos. No vamos a hacerlo sin antes doblegar nuestras rodillas, venir delante del Señor para suplicarle que sea Él quien nos hable en esta preciosa mañana. Acompáñenme, por favor. Bendito y eterno Padre, henos aquí, Señor, delante de ti. Venimos agradecidos contigo. Hay tantas cosas que recibimos de parte tuya. Tu misericordia ha sido manifestada a cada momento. Tu palabra nos enseña que tus misericordias, mi Dios, son nuevas cada mañana. Bendito Dios, gracias por el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Tu día santo, Señor. Y nos concedes un espacio para poder escuchar tu voz. Creemos, Señor, que tú quieres hablarnos. Tú quieres hablarnos para que nosotros nos apercibamos, mi Dios. La palabra
profética, dice tu palabra que es la palabra profética más permanente. Ayúdanos, Señor, a comprender tus designios. Permite, Señor, que podamos entender los dichos de tu boca y podamos mejor aún entenderlo y llevarlo a la práctica los días que tú nos has de prestar de vida. Dios eterno, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de palabras, pensamientos y acciones, no solo de aquel que has de usar como el portavoz de tu palabra, sino que también de todos los que han de escucharla, Señor, que tú seas quien permitas que se pueda entender lo que tú quieres hablarnos. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos entender tus designios. Son súplicas y son favores que te pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como antes había mencionado, hoy vamos a estudiar acerca de el primer sello. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Apocalipsis, así como están de pie, si acaso han podido incorporarse, hermanos, les voy a pedir que permanezcan un momentito de pie, y si están en alguna otra posición, igual permanezcan allí, hermanos. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis y leemos en el capítulo 6. Solamente vamos a leer 2 versículos, hermanos. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice Apocalipsis capítulo 6. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Amén. Tenga la bondad de acomodarse. Mis hermanos, cuando leemos este pasaje de la Escritura, por supuesto, al revisar cada uno de los componentes de esta profecía, nos damos cuenta que la misma Escritura nos da como el significado de cada una de estas palabras. Mis hermanos, al leer esto, me recuerdo que en el mundo religioso hay una gran cantidad de interpretaciones a las profecías. Por supuesto, una mala interpretación a una profecía o a la palabra escrita puede llevar a que la persona se convierta en un testigo falso de Dios. ¿Por qué digo estas palabras, hermanos? Yo me recuerdo que cuando el Mesías cuando el Mesías andaba con sus discípulos, de repente enseñándoles el templo, o ellos enseñándole el templo, él dijo unas palabras y dijo: derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. Y todos dijeron: esto es blasfemia, porque estaban interpretando aquellas palabras como de manera literal. Y antes de ser crucificado el Señor, cuando estaba siendo enjuiciado, dice la palabra de Dios que surgieron unos testigos falsos, y estos dijeron: este dijo que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a reedificar. Mis hermanos, entendiendo de manera literal aquellas palabras, dijeron: así lo dijo, Jesucristo lo había dicho, refiriéndose a su cuerpo, y aquellos creyeron que él lo decía refiriéndose al templo de Jerusalén. Mis hermanos, al malinterpretar las palabras y no darles el verdadero simbolismo, se habían convertido en testigos falsos de Dios. Mis hermanos,
Hoy vamos a revisar algunos de estos componentes. Lo que acabamos de leer dice que Juan vio, dice, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré y aquí un caballo. Hermanos, el sello fue abierto, el libro fue abierto. Recordemos, hermanos amados, que el libro, dice la palabra de Dios, que había un libro que estaba sellado y que nadie podía abrirlo. Y de hecho, Juan, dice la Biblia, que lloraba porque no había nadie que fuera digno de abrir aquellos sellos. Dice capítulo 5 del libro de Apocalipsis, dice de la siguiente manera, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Mis hermanos, en este pasaje se deja ver que Juan estaba llorando porque aquel libro estaba sellado y no había nadie que fuera digno de abrirlo. Pero en el versículo 1 del capítulo 6 nos dice que él vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y precisamente, hermanos, hoy vamos a revisar acerca de este sello, hermanos. Antes de revisarlo, vemos el comentario. Dice, reconocer la importancia de la profecía para que nuestra vida, reconocer la importancia de la profecía para que nuestra vida, tanto de las que se han cumplido, de aquellas que se están cumpliendo y de las que faltan por cumplirse. Vamos a reconocer que la profecía es importante para nuestra vida y es necesaria conocerla. Conocer las profecías, tanto las profecías ya pasadas, las que se están cumpliendo y las que faltan por cumplirse. Mis hermanos, recordemos que el apóstol Juan estaba recibiendo esta profecía. El Apocalipsis quedó escrito de una profecía que el eterno Dios estaba dando a Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos. Mis hermanos, dice el comentario, es el apóstol Juan quien recibe la revelación o el Apocalipsis, estando desterrado en la isla de Patmos, que es una de las islas más grandes del archipiélago del Dodecaneso, o sea, habían 12 islas, y esto fue allí por el año 95 de la era cristiana o de la era común. El emperador Domiciano lo destierra por predicar la palabra de Dios y dar testimonio de Jesucristo como el Hijo de Dios. Al final del año 95 de la era común, tras la muerte de Domiciano, es liberado por el edicto del nuevo emperador Marco Cosello Nerva, quien solo estuvo como emperador 2 años, del 96 al 98, y tuvo como sucesor al emperador Trajano. Mis hermanos, Juan había sido desterrado
Y en aquel lugar estaba recibiendo la profecía. En aquel lugar el Señor estaba hablándole a Juan. Y por supuesto le había dicho que escribiera lo que había visto, que escribiera todo lo que él le estaba mostrando, hermanos. Y en aquel momento el Señor le muestra a Juan que había un libro que estaba sellado y solamente uno era el que podía abrirlo. Solamente uno podía desatar esos sellos. Antes de continuar, hermanos, quisiera que veamos libro de Apocalipsis capítulo 5 y versículo 5, que por cierto aparece como el texto de memoria. No habíamos presentado el material, pero si alguien tuvo acceso a él y en este momento quisiera decir su texto de memoria, le voy a pedir que se ponga de pie en este momento y que juntos lo digamos, hermanos. Yo lo voy a leer y si usted lo tiene, pues lo dice de memoria. Dice capítulo 5, versículo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de Judá. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Mis hermanos, como antes había mencionado, Juan estaba prisionero, desterrado en la isla de Patmos. Y el Señor allí le revela las cosas y le dice: escribe todas estas cosas. Por supuesto, cada una de estas profecías, algunas ya en el año 95 ya habían sido cumplidas. Algo otras en ese año se estaban cumpliendo y algo otras que fueron dadas a Juan estaban por cumplirse y algunas todavía en nuestro año 2022 todavía no se han cumplido y el proceso allí va, hermanos. El proceso allí va. Por eso no nos complicamos cuando, por ejemplo, en nuestro tiempo estamos viviendo un problema de pandemia y decimos nosotros, es el cumplimiento de la profecía. Y nosotros, pues, al estar al cuidado y pendientes de las profecías, vamos a ir viendo como paso a paso su cumplimiento. Dice la palabra de Dios: Juan declaró que no había alguno digno de abrir el libro, que en realidad es un rollo con 7 sellos. En los tiempos antiguos los documentos oficiales eran pergaminos y los registros se cerraban con un sello de cera que solía tener impresa la identificación de quien lo sellaba. Los documentos sellados de esta forma solo podían ser abiertos por la persona que tenía esa autoridad y lo hacía en presencia de testigos. En este caso, solo el Señor Jesús es digno de abrir el rollo que Juan ve en la revelación y únicamente Él tiene la autoridad para conocer y anunciar la voluntad de Dios registrada en este rollo. Mis hermanos, en este libro, en este pergamino, estaba una profecía. ¿Y por qué, al ponernos a pensar, por qué el Señor utiliza este símbolo? Porque era algo que Juan y aquellos que iban a leer, aquellos que iban a leer el rollo o el escrito de esta revelación, iban a comprender el por qué un pergamino tenía sellos, porque era lo normal en el tiempo pasado.
Había un sello y el único que podía abrirlo tenía también identificado quién podía hacerlo. Entonces, mis hermanos, nos dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 2, nos dice que Juan vio un fuerte ángel predicando en alta voz y decía como pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía. Dice el siguiente comentario: es un anciano de los 24 quien le dice a Juan que no llorara, que Jesús, el león de la tribu de Judá, había vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá. Mis hermanos, el único digno de abrir aquel libro era el Mesías, Jesucristo. Y le dice en el capítulo 5, versículo 5, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido. Mis hermanos, esto es bien importante entenderlo, que Jesucristo había sido el elegido para abrir aquel libro, porque también había vencido. En este momento, hermano, ya lo vamos a revisar, que en este momento el Mesías ya había vencido y estaba a la diestra de su Padre en este año que Juan está viendo esta profecía. Mis hermanos, dice más el comentario: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, abrió el primer sello, la voz de uno de los 4 animales le dice a Juan: ven y ve. En este momento Juan ve un caballo blanco, ve también a un jinete a quien se le dio una corona por victorioso y para que siguiera venciendo. Esto ya lo leímos, era el inicio, que dice, capítulo 6, lo vamos a volver a recordar, capítulo 6 de Apocalipsis, y dice: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, en el que estaba sentado encima de él. El que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Mis hermanos, hace un momento les decía de que hay ciertas interpretaciones que el mundo religioso está dando a esta profecía. Algunos de ellos afirman que cuando el sello es abierto, el primer sello, y sale un caballo blanco, y sobre él venía el jinete, el cual traía un arco y una corona, ellos dicen: este jinete es el anticristo. Pero al revisar la escritura, nos damos cuenta que aquellas palabras que se oyen decir quedan sin ningún fundamento bíblico, hermanos. No se pueden afirmar porque no tienen un fundamento. Hoy, hermanos, vamos a revisar cómo la iglesia ha interpretado esta profecía. Cómo la iglesia interpreta. Dice el comentario: la dirección del Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que nos ayuda a comprender lo que el Señor quiere enseñar, valga la repetición. El Señor quiere enseñar con sus profecías en esta tarea
utiliza semejanzas que nos facilitan asimilar las enseñanzas de los profetas. Al estudiar el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta de que las profecías están cargadas de un sinnúmero de simbolismos, cuya interpretación es revelada por la misma palabra de Dios. Vamos a ir tratando de revisar paso a paso aquellos simbolismos que tienen esta profecía, para comprender que cuando la iglesia enseña que aquel jinete que iba sobre el caballo blanco no es el anticristo, sino Jesucristo mismo, hermanos. Vamos a ir revisando paso a paso para comprender de dónde vamos a tomar el fundamento en la Escritura, porque es la misma Escritura quien nos va a ir mostrando a lo que hoy nos vamos a referir. Dice libro de Oseas, lo vamos a revisar. Oseas capítulo 12. Busquémoslo, hermanos. Libro de Oseas. Y vamos a leer el capítulo 12. Y dice su versículo 11 de la siguiente manera. Dice: y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse, ¿cómo dice, hermanos? Puse semejanzas. O sea, que la misma palabra de Dios nos va a ir declarando, porque por los mismos profetas él puso semejanzas. Él pudo haber dicho que abrió el sello y el que iba sentado, pudo haber dicho lo que hoy vamos a interpretar, pero puso semejanzas por medio de los profetas. Hermano, pero ¿por qué el Señor lo habrá hecho de esta manera? El Señor, recordemos que el mismo Mesías decía que hablaba en parábolas porque estaba un grupo al que le había sido dado el privilegio de interpretar aquellas parábolas. Había un grupo. Mis hermanos, hoy la iglesia, el Señor pues le da el conocimiento para ir revisando paso a paso. No se puede ir de manera apresurada y decir esto simboliza X cosas sin antes pasar por una revisión minuciosa dentro de la palabra de Dios. Ya lo leíamos en el prólogo que hay una serie de profecías, hay una serie de símbolos que la iglesia los explica, y estamos conscientes que a lo mejor al seguir revisando, seguir estudiando, podría ser que cosas que no están muy claras poco a poco se vayan aclarando más. Y si hay algo que no se logra aclarar por medio de la Escritura, pues nos damos cuenta que hay cosas que el Señor ha revelado y esos son para que nosotros las entendamos, pero hay cosas hay misterios que son no revelados, y esos se convierten en los secretos de Dios, que creemos que los vamos a conocer hasta en el milenio con el Señor. Bien, el caballo, vamos a ir revisando esto. El caballo es uno de los símbolos de la civilización, debido a la fuerza expansiva que grandes reinos lograron en la antigüedad. La fuerza del caballo es una manifestación de conquista y dominio. El caballo fue un enorme avance para ganar batallas, mismas que provocaban muertes entre los enemigos, para así agrandar los reinos existentes. En esta idea, lo que hace pensar que los 4 jinetes del Apocalipsis son portadores de guerras.
destrucción, hambre y muerte. No obstante, al estudiar las profecías de los sellos, nos daremos cuenta de que no todos los caballos y jinetes llevan destrucción y muerte. Vamos a revisarlo. Porque el caballo es símbolo de fuerza y ya tratamos de revisar de que cuando empezaron a usar caballos para llevarlos a la guerra con sus jinetes, pues aquellas civilizaciones se hicieron mucho más poderosas porque tenían mucha capacidad de poder pelear y avanzar con la ayuda de los caballos. Ahora bien, al revisar estos sellos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no todos los caballos con sus jinetes van a simbolizar muerte. No todos, porque el primer caballo es un caballo blanco y su jinete también tenía algunas peculiaridades, hermanos. Dice, en el caso del primer sello, el caballo blanco simboliza el sistema de doctrina que predicó Jesús. Y desde ya, hermanos, les adelanto que aquellos 4 caballos con sus jinetes son diferentes doctrinas, enseñanzas. El primer caballo con su jinete, viene a simbolizar un sistema de doctrina. ¿Cuál? El que predicó Jesús, que era el jinete de aquel caballo. Es decir, es una representación del evangelio del reino basado en la verdad, la justicia y la humildad. Dice, vamos a leer primeramente en el libro de los Salmos, y leemos el capítulo 45 del libro de los Salmos. Recordemos, hermanos, que cuando el sello fue abierto, vamos a ir como paso a paso. Lo vamos a ver de manera rápida. Hermanos, vamos a ir paso a paso y recordemos que cuando fue abierto el primer sello, sale un caballo blanco. Hermanos, cuando hablamos de colores, pues el blanco por lo general simboliza pureza, simboliza paz, lo blanco. Y dice, les dije en el capítulo 45 del libro de los Salmos. Vamos a partir de allí. Dice el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. ¿Y por qué leer esto, hermanos? Porque aquellos que malinterpretan la profecía también dicen que aquel jinete le había sido dado un arco. Y dicen ellos, el que lanza saetas no es el Hijo de Dios, sino el enemigo de Dios. El Cordero, a él se le hubiera dado una espada, dicen ellos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice versículo 4 del capítulo 45. Y en tu gloria, y aquí está hablando de Jesucristo. Aquí está hablando de él. Y dice, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga, oigan bien, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Luego dice, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tus saetas agudas van a penetrar en el corazón. Y dice que iba a cabalgar sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, que nos dice libro de Juan, capítulo 17. Leámoslo rapidito, hermanos.
Juan capítulo 17 y dice su versículo 17 también. Dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad. ¿Y qué más dice, hermanos? Tu palabra es verdad. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y dice el Señor: santifícalos en tu verdad. Y le dice: tu palabra es verdad. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Esa verdad es la palabra de nuestro Dios. Y en la palabra de Dios encontramos leyes, mandamientos, estatutos, preceptos. Ahí encontramos todo, hermanos. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y nos dice que esa palabra es la verdad. Y por eso en el Salmo 45 dice: cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. Luego nos dice en el libro de Mateo capítulo 11, vamos a verlo también, tratando de entender el primer simbolismo, el caballo blanco. Dice, les dije, Mateo capítulo 11 y su versículo 28. Dice de la siguiente manera, hermano, lo vamos a leer también. Dice, vamos a leer el 28 y el 29. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Y qué más dice? Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, esto es Jesucristo el que está diciendo estas palabras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Por qué ese alto grado de humildad? Porque el Mesías, hermanos, estaba enseñando y guardando aquella palabra de verdad y de humildad y de justicia. Esa palabra, hermanos amados, es la que él transmitió a sus apóstoles, a sus discípulos, y estos transmitieron a otros más, y la misma palabra ha llegado hasta nuestro tiempo. Esa sana doctrina ha llegado hasta nuestro tiempo y es la que está haciendo grandes cambios en la vida del hombre. Cuando usted y yo nos acomodamos a lo que está escrito y luchamos por llevarlo a la práctica, pues nuestro comportamiento, nuestra manera de ser va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es bien importante, hermanos, que nosotros lo reconozcamos en esta mañana. Reconozcamos que en este tiempo, en el tiempo venidero, somos nosotros, tiene que ser el hombre quien se va a ir tratando de acomodar a lo que está escrito y no tratar de acomodar lo que está escrito a la vida del hombre. Hay muchas personas que están diciendo, la Biblia dice esto, pero esto no lo podemos aplicar en nuestro tiempo, porque debemos aplicar, dicen algunos, lo que está escrito, lo debemos acomodar a la vida del hombre. Hermanos, debemos entender que el hombre está perdiendo, la humanidad en sí ha perdido sus valores morales, sus valores espirituales, los ha perdido. ¿Y cómo es posible que vamos a querer acomodar lo que está escrito
a la vida del hombre en nuestro tiempo. No es posible. Debemos entender que nosotros, los que llegamos al camino, debemos acomodarnos a lo que está ya escrito. Entonces, mis hermanos amados, la palabra de Dios, pues ya leímos que el Mesías decía: llevad mi yugo sobre vosotros. Y qué bonito esto al entender esto, hermanos, porque simplemente al pensar en un yugo. ¿Qué es un yugo, hermanos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es un yugo? Pues precisamente un yugo es el que se utiliza con el ganado. Esto es un simbolismo. Hay dos bueyes y se le pone a los dos el mismo yugo. Pero la gran pregunta es, cuando andan con el yugo, ¿puede agarrar uno para un lado y otro para otro? ¿Verdad que no? Si hay un yugo, pues allí ellos tienen que ponerse de acuerdo y caminar los dos en la misma dirección. El Mesías, enseñando esto, decía: llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo, Señor, y nosotros acá, y dice: lleven mi yugo, porque nosotros vamos a empezar, al llegar al Señor y luchar por hacer su voluntad, vamos a empezar a hacer lo que Él nos dice. Vamos a caminar con Él, porque Él nos va a guiar. Y nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, nos va a guiar a hacer lo correcto delante de Dios. Él decía: mi doctrina no es mía, sino de mi Padre. Lo que Él enseñaba, hermanos, esa doctrina que cambia la vida del hombre, esa sana doctrina. Hermanos amados, lo que Él enseñaba, decía: no es mía, sino de mi Padre. Qué importante esto. Qué importante reconocer esta gran verdad, hermanos, y darnos cuenta que este sello tuvo su cumplimiento cuando esa palabra de verdad empezó a ser predicada. Dice más: el color blanco del caballo se nos muestra la pureza y la santidad, así como el poder y la virtud que manifestó el Señor Jesucristo, y que ahora representa también los dones del Evangelio que logran quienes lo reciben como su Salvador. Los dones del Evangelio, mis hermanos, como dije antes, el Evangelio, cuando nosotros tratamos de cumplir lo que está escrito, nos vamos a convertir en mejores personas. Vamos a ser mejores donde quiera que nos movamos. Bien, hemos tratado, hermanos, de revisar el primer símbolo, y es el caballo blanco, que representa la palabra de verdad y de humildad y de justicia, que llevarla a la práctica, pues vamos a salir beneficiados. Mis hermanos, dice más: el jinete representa al Hijo de Dios. ¿De dónde lo tomamos? Bueno, la misma escritura lo dice. Apocalipsis, nos vamos nuevamente, pero hoy nos vamos hasta allá, hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Dice, versículo 11, leámoslo. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Oigan, hermanos, vio un caballo blanco, y el que estaba sobre este caballo era llamado Fiel y Verdadero. Y dice que
el cual con justicia juzga y pelea. Este jinete representa a el Mesías, el Señor Jesucristo, quien venció y al cumplir con su misión de predicar el evangelio a su pueblo y convertir a los 144,000 señalados, que son su corona. Dice Apocalipsis 6 que este caballo blanco surgió y el que venía sobre él, dice de que le fue dado una corona. Y cuando hablamos de corona, vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis para que veamos a estos 144,000. Dice versículo 1. Y miré, y he aquí el Cordero, o sea, Jesucristo, estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Qué importante, 144,000 señalados. Se les conoce como primicia, como la elección de gracia. Y esto dice que no se habían contaminado con mujeres. Y no quiere decir que no se casaron, hermanos. Porque de repente hay alguien que dice, para poderle servir al Señor, pues es necesario no casarse. Porque aquí lo menciona, que no se contaminaron con mujeres. No está hablando en el término humano, carnal. Sino, hermanos, cuando habla de mujeres está hablando de doctrinas. Estos no fueron contaminados con doctrinas, hermanos, sino fueron fieles hasta la muerte y no atencionaron no los movió, mejor dicho, ningún viento de doctrina. No se contaminaron, sino aprendieron la sana doctrina y prefirieron morir antes de negarla. Pero mis hermanos, ¿por qué decimos que cuando a este jinete se le fue dada una corona, esta corona son estos 144,000? Hermanos, ¿de dónde lo tomamos? Dice Apocalipsis, lo dijo el apóstol. Vamos a ver Primera Tesalonicenses. Lo dijo el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Decía el apóstol Pablo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la corona? Y le decía en son de pregunta, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois mi corona, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él habíales predicado el evangelio y estos se habían llegado al Señor y Pablo había sido el medio para que estos llegaran. ¿Dónde lo vemos más claro, hermano? Pues busquemos libro de Filipenses. Vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 4 dice de la siguiente manera.
versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo, usado por el Espíritu de Dios, está diciendo que todos aquellos que habían conocido el Evangelio, la sana doctrina, y él había sido el medio para canalizar esa doctrina, se habían convertido en su corona. Entonces, mis hermanos, aquellos 144,000 vienen a representar la corona del Mesías, hermanos. Aquella que le fue dado al jinete que estaba cabalgando en el caballo blanco. Dice más, la victoria de Jesucristo se consolida al vencer a la muerte a través de su resurrección. La destrucción del imperio de la muerte permite que todos los creyentes venzamos en el nombre de Jesús, para que de esta forma Él siga siendo un vencedor que conquista a todo el mundo con el Evangelio. Mis hermanos, el Señor venció la muerte, y al vencer la muerte y resucitar, también con su muerte y resurrección nos dio vida a nosotros. Nos dio vida, porque aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, a partir del sacrificio del Señor, tuvimos la oportunidad de ser liberados de esa condición y empezar una vida de justicia, una vida diferente. Mis hermanos, pero qué importante también es darnos cuenta que este sacrificio, esa sangre preciosa que fue derramada, continúa con su mismo poder redentor hasta nuestro tiempo. Y la esperanza de poder hacer uso de ella, pues está para toda la humanidad hasta que termine su vida o hasta que el Señor aparezca en las nubes. Así que, mis hermanos, aquel que todavía no ha hecho uso de la sangre del Mesías, ¿qué está esperando? El tiempo es ahora, porque el mañana ya no es para nosotros. Y esa sangre redentora tiene el mismo poder hasta nuestro tiempo. Vamos a ver, hermanos, libro de Juan, capítulo 16 del libro de Juan, y dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, como decía el Mesías, yo he vencido al mundo. Él fue digno de abrir el sello porque había vencido. Yo he vencido al mundo. En el mundo vas a tener aflicción, pero en mí, les dijo, vas a tener paz. Mis hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros sigamos con ese yugo del Señor, caminando juntamente con Él, dejándonos guiar por Él, porque de esa manera nuestra vida va a ser una vida hermanos, de éxito, y todas las cosas nos van a salir bien. Vamos a revisar más. Dice, el arco que ostenta el jinete representa los juramentos dados a las tribus de Israel, ya que tienen un cabal cumplimiento en la persona del Cordero. Hermanos, ¿de dónde sacamos, de dónde decimos que el arco representa los juramentos? Pues es la misma Biblia, y esto debemos entenderlo, hermanos, que es la misma Biblia la que nos va dando el discernimiento. Aquel jinete le fue dado una corona y también le fue dado un arco. Ese arco, dice la palabra de Dios, que simboliza los juramentos. Así lo dice. Vamos a buscarlo, hermanos. Libro de Habacuc,
capítulo 3. Vamos a buscar el libro de Habacuc, capítulo 3. Dice de la siguiente manera. Habacuc, capítulo 3, versículo 9. Dice: descubrióse enteramente tu arco. Oigan bien, descubrióse enteramente tu arco, los juramentos a las tribus. Palabra segura. Dice más: hendiste la tierra con ríos. Dice: descubrióse tu arco, y esos son los juramentos a las tribus. Hermanos, ¿de qué juramentos podemos hablar? Pues hay una gran cantidad de juramentos. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, el Señor dijo: profeta os levantará el Señor de en medio de vosotros. Estaba él prometiendo que el Señor iba a levantar un profeta de en medio de su pueblo. También, hermanos, en el libro de Jeremías 31, 32 y 33, también nos dice que el Señor iba a hacer un nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, dice la palabra de Dios, invalidaron mi pacto. Y luego dice que esas leyes las iba a escribir en sus entrañas, iba a escribirlas en el corazón de ellos. Mis hermanos amados, y todas estas cosas son juramentos, son promesas de parte del Señor. Y eso viene a representar aquel arco que le fue dado al jinete que cabalgaba sobre el caballo blanco. Por todo lo que hemos comentado, podemos sostener que la apertura del primer sello se ubica en el año 26 de la era común, año en el que Jesús fue bautizado, e incluye el tiempo de su ministerio, que son 3 años y medio, y hasta su segunda venida, pues hasta ese instante estará presente va a estar presente este sistema de doctrina del Evangelio, a través de las saetas, que son las palabras dichas con autoridad por Jesús, y que llegarán muy lejos por todo el mundo, para que como Jesús venció por la resurrección, también nosotros venzamos por el Evangelio. Mis hermanos amados, lo que hemos revisado nos hace entender que ese primer sello está representando un sistema de doctrina. Cuando inicia este evangelio, cuando se inicia a predicar, pues precisamente en el año 26, aquellas trompetas empiezan a sonar, es el Mesías quien las suena, y el evangelio empieza a ser predicado. Allí por el año 26, su ministerio de 3 años y medio incluye dentro de el espacio de tiempo de este sello. Ahora bien, debemos entender, hermanos, ya casi estamos cerrando, y debemos entender que el sello fue abierto, el libro fue abierto, año 26. En el año 26, el Mesías empieza a predicar una palabra de verdad, una palabra que al conocerla nos hace libres, una palabra de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una palabra de justicia. Empieza a predicar esta palabra. Y mis hermanos, el periodo de tiempo desde que ese sello fue abierto, fue quitado y surgió ese movimiento religioso, podemos decir,
esa forma de doctrina a la cual hoy, hermanos, la iglesia permanece predicando y obedeciendo a esa misma forma de doctrina. Esa doctrina, esa sana doctrina, esa doctrina que lleva a la vida eterna. Y mis hermanos, debemos entender que ese libro está abierto. Ese sello fue abierto y permanece abierto hasta nuestro tiempo. Abarca desde su inicio de su ministerio, año 26, los 3 años y medio que duró su ministerio, y continúa abierto porque el evangelio sigue siendo predicado. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo ese espacio va a ser abierto o va a permanecer abierto? ¿Hasta cuándo, hermanos? Debemos comprender que su duración va a ser hasta que el Mesías retorne nuevamente a la tierra. Fíjense, hermanos, qué importante es entender esto. Porque aquel que todavía no ha hecho uso del sacrificio del Señor, todavía no ha abierto su oído para escuchar la sana doctrina, puede hacerlo, porque permanece abierto el evangelio. Dijimos, va a llegar hasta que el Señor aparezca en las nubes. ¿Cuándo ha de retornar el Señor? No lo sabemos. Ni los ángeles, ni Jesucristo mismo, solo mi Padre, dijo él. Nadie sabe. Hermanos, hay esperanza todavía, porque la Biblia dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras usted y yo estamos con vida, tenemos la esperanza, tenemos el espacio de tenemos el espacio de cambiar nuestra historia. Luchemos por hacer lo correcto, hermanos. Y en la oportunidad de que se haga uso del sacrificio del Señor y empezar a luchar por cumplir esa palabra de verdad, de humildad y de justicia, va a llegar, sea hasta que llegue el final de nuestra vida o hasta que las puertas del evangelio sean cerradas. ¿Cuándo van a ser cerradas? Cuando el Señor aparezca en las nubes. Ninguno de los dos eventos sabemos cuándo va a ser, ni el día de la muerte, ni el día que el Señor aparezca en las nubes. Dice en el libro de Mateo capítulo 25, cuando hablaba de la parábola de las 10 vírgenes, dice que mientras aquellas andaban o fueron a comprar, dice de que las 5 prudentes entraron y la puerta fue cerrada. Y allí llegaron, Señor, ábrenos. La puerta del evangelio ya había sido cerrada. Mis hermanos, debemos rescatar a los amigos, debemos entender que hoy que este sello permanece abierto, es necesario que usted haga uso del sacrificio del Señor para encontrar la redención, para encontrar la salvación de su alma. La oportunidad está, el espacio está, hasta que usted permanezca con vida o hasta que el Señor aparezca en las nubes. Mis hermanos amados, de esta manera pues hemos revisado, esperando que a veces cuesta darse a entender, esperando que hayan comprendido lo que tratamos de explicar acerca de el primer sello, porque también es necesario, hermanos, que esto que aprendemos lo podamos transmitir a aquellos que no lo conocen. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que la haga fructificar en nuestra vida. Voy a dejar nuevamente el espacio para nuestro hermano director de cánticos, hermanos. Bien, mis apreciables hermanos, pues luego de que hayamos tenido
ese espacio de meditación de la palabra de nuestro Dios. En este momento pues vamos a entonar la última alabanza. Así lo haremos con la alabanza número 128, que lleva como título Cristianos Israelitas. Alabanza número 128. Cantemos, hermanos. Cristianos israelitas, hermanos del Señor, llevad en vuestras manos la Biblia con valor, y en todos los hogares entremos a enseñar de la doctrina santa para evangelizar gentiles que guarden con amor los mandamientos todos de Dios nuestro Señor. Ceñid en vuestro lomo la ley de la verdad, y en cota de justicia tenéis seguridad. Del Evangelio calcemos sin cesar, y de salud el yelmo debemos de llevar. Tomemos el escudo con poderosa fe, y del Señor la espada vencer como Josué. Israelitas, crucemos el Jordán, y en todas las naciones del reino de Satán serán vencidos todos como lo habló Jehová. Los reyes y señores en nada quedarán, Cristo en la batalla que pronto volverá. Los santos le veremos que en breve triunfará. En Valle de los Valles será la decisión. Sigamos adelante hasta llegar a Sion. En esa acción gloriosa los santos reinarán. Caerá la gloria de los cielos de los cielos a Dios cantarán. Cantan todos los mares, cantad a Dios, cantar. Las naciones tendrán que respetar que Cristo es Rey de Reyes, que viene a reinar. Caerá la Babilonia, caerá toda región. Salido pueblo santo de toda confusión. Es Cristo el Rey de Reyes en la iglesia de Dios. Señor de los señores, es Cristo nuestro Rey. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, cristianos israelitas, pues que llevemos la Biblia con valor, y que esas enseñanzas que cada sábado nos traen, hermanos, pues que las enseñemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, ya que sabemos que eso ayudará a que este evangelio pues sea predicado por todos lados. Hasta aquí llegado mi participación, hermanos. Solo me resta decirle a cada uno de ustedes: paz a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, después de haber elevado esta alabanza,
Vamos a venir de rodillas delante del Señor. Vamos a agradecerle al Señor por este espacio. Estamos cerrando y después de ello pues vamos a recibir la bendición. Acompáñenme por favor a hacer una oración. Bendito Dios, Dios Todopoderoso, tú que has creado los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos. Bendito sea, Señor, bendito sea tu santo nombre. Bendito sea el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy venimos agradecidos contigo porque no dudamos que has hablado a nuestra vida. Nos has dado el privilegio de recordar, de estudiar acerca de esta profecía. Señor, ayúdanos para poder comprender tus designios. Ayúdanos para valorar lo que tú nos estás enseñando. Ayúdanos, Señor, para no ser oidores olvidadizos, sino convertirnos en hacedores de tu palabra. Bendice en gran manera a aquellos que en su calidad de amigos han estado pendientes de lo que hoy hemos estudiado. Y permíteles, Señor, la vida, la oportunidad para que puedan venir rendidos delante de ti, mi Dios. Soberano Dios, el tiempo cada vez creemos que se va acortando. Las promesas se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Estamos viviendo, Señor, los últimos tiempos. Ayúdanos para que nosotros, como tu santa iglesia, permanezcamos firmes y sigamos adelante, no desmayando ni mirando a diestra ni a siniestra. No perder de vista ese blanco que es la salvación, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra siempre. Bendice a toda tu iglesia. Bendice a aquellos que en su calidad de amigos están escuchando tu palabra. Y permite, Señor, permíteles la vida para que puedan venir también. Ese espacio para que vengan a convertirse también ellos en hijos legítimos tuyos, mi Dios, que hagan ese compromiso contigo, ese pacto contigo, Señor. Bendíceles a todos, bendice a toda tu santa iglesia. Llévase salud a aquellos que están en casa a causa de algún problema de enfermedad. Lleva solución a aquellos de tus hijos que tienen algún tipo de problema. Lleva consuelo a aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Ayuda a tu santa iglesia a seguir adelante, a no desmayar y siempre seguir tomado de tu mano para alcanzar el éxito. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos amados, vamos a recibir la bendición del Señor. Si están de pie, hermanos, solamente inclinan el rostro y recibimos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.